YouTube, Facebook, creo que ahí se va viendo. Listo, cualquier cosa, gritan. Si no se ve algo, aquí yo estoy ya transmitiendo, esperemos que se esté viendo. Bueno. Decía, ese es el título del libro. Hoy vamos a ver dos temas, dos capítulos de este libro. El primer capítulo lo titula Santos comunes y corrientes. Santos comunes y corrientes. Eso, ¿quiénes son los santos comunes y corrientes? Bueno, somos nosotros. Los invito, hay un libro de MacArthur. Bueno, MacArthur tiene creo que dos libros acerca de eso. Ay, gloria a Dios, Pato. Sí nos vemos, muy bien. Gracias, Patico. Hay dos libros acerca de esto que bueno, yo solo tengo el privilegio de leer uno, que se llama Hombres Comunes y Corrientes. 12 hombres comunes y corrientes. ¿De qué habla este libro? Habla de la vida de los apóstoles, de los 12 apóstoles, desde una perspectiva apropiada. ¿Cómo así? Sí, mostrando las debilidades de cada uno. Entonces, en este libro, MacArthur, por medio de la escritura, nos muestra, por ejemplo, lo irascible que era Pedro, la falta de dominio propio que él tenía. Nos muestra cómo Juan, que nosotros llamamos el apóstol del amor con su hermano, fueron los que en una ocasión le dijeron al Señor, Señor, no nos recibieron, permítenos que caiga fuego del cielo y que destruya esa ciudad. Esos eran los apóstoles que andaban con el Señor, hombres débiles, hombres pusilánimes, o hombres indoctos también. Pero ¿qué tenían en común estos hombres? Bueno, primero que Dios los había llamado y que no actuaban por ellos mismos, sino que actuaban, era conforme al poder que Dios les había dado. Hay otro libro que también es de MacArthur, habla acerca de mujeres extraordinarias. Creo que se llama así, Mujeres Extraordinarias. Es como lo mismo, coge las mujeres, entonces para las mujeres también, coge mujeres del Antiguo, del Nuevo Testamento, muestra la vida de ellos y cómo Dios obraba en sus vidas. Hay otro libro, ese creo que es de Max Lucado, también es muy bonito, se llama Hombres comunes en manos de un Dios poco común. ¿Por qué les digo el título de todos estos libros? Porque estos libros nos ayudan a mirar realmente quiénes somos nosotros. Estos días con el pastor, con Frey, con Daniel, que estábamos estudiando, veíamos algo y es que la escritura se escribió en un lapso de tiempo como hablamos como de 1500 años, que se escribió la escritura por diferentes hombres en diferentes épocas, de diferentes lugares. Sin embargo, la escritura es tan perfecta que ella misma no se contradice a ella. La escritura fue escrita por hombres que ni se conocían y hablaban exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios estaba detrás de estos hombres. El autor divino estaba detrás de ellos. Cuando vemos la vida de ellos, vemos que eran hombres imperfectos, que eran hombres con pecados, pero Dios aún así los usó. ¿Para qué? Para que la gloria se la llevara a Dios y no nosotros. Y yo creo y espero que en este tiempo nosotros podamos llevarnos esta idea en nuestra cabeza. Somos santos, ya vamos a hablar de qué significa ser santos, y somos santos comunes y silvestres, ¿sí? Comunes y corrientes. No hay nada especial en nosotros, no tenemos una magia en nuestros cuerpos. Si yo le digo que ponga su mano sobre el televisor y oro por usted, créame que no va a pasar mucho, mi poder no se va a pasar por allá, porque en mí mismo no tengo poder. Pero tenemos algo en común y es que tenemos un Dios que es poderoso, que está sobre nosotros, y es que nosotros hemos creído en Cristo como Señor y como Salvador. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios 1 y 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quiénes? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, esto es una salutación. Todas las cartas de Pablo, la mayoría tienen un saludo. Dice quién la escribe y a quiénes va dirigida. Entonces, ¿quién la escribe? Pablo y el hermano Sóstenes, que está ahí con Pablo. ¿A quién? A la iglesia que está en Corinto. Quiero que aquí miremos de una manera particular cómo llama Pablo cómo llaman Pablo a esta iglesia. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
Y desde el primer capítulo que vemos de Corintios, nos empezamos a dar cuenta hasta el final que había una serie de problemas en la iglesia terribles, o sea, terribles. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la Santa Cena con el pastor la vez pasada? Los corintios son el ejemplo de lo que uno no debe hacer como iglesia. O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia que daba mal ejemplo de la manera de cómo se debía abordar la Santa Cena, lo tomaban de una manera indigna. En la iglesia de Corinto habían celos, habían divisiones, porque es que uno decía, no, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro, es que probablemente ellos decían, no, es que a mí me bautizó Pedro, usted de Apolos, pero es que Apolo ni siquiera le siguió a Cristo, en cambio yo soy de Pedro, ¿no? ¿Y qué decir? Yo soy de Pablo, o sea, Pablo, el Señor se le apareció, bueno, todas esas cosas, y había rencillas dentro de ellos, tanto que se habían ido a los tribunales, digamos, a las leyes de ellos fuera de la iglesia para juzgar ciertas cosas, y Pablo les llama la atención, dice, ustedes siendo espirituales no pueden juzgar estas cosas, y saben que en el día del juicio, Señor, del juicio del Señor, nosotros vamos a estar sentados juzgando a uno de los ángeles, y ustedes no pueden juzgar estas cosas tan sencillas entre ustedes, y tienen que acudir a los tribunales, les llama la atención. Había un desorden impresionante en cuanto a los dones en la iglesia, porque entonces hablaban todos en lenguas, hablaban al tiempo, profetizaban, no había orden en la iglesia de Corinto era un desorden. La etapa también de las cosas que ellos permitían es que uno de los hombres de la iglesia se estaba acostando, estaba teniendo intimidad con su madrastra, la iglesia sabía de esto, no había hecho nada, es decir, la inmoralidad, la liturgia estaba distorsionada, mejor dicho, si usted quiere saber cómo no es una iglesia o cómo no debe actuar una iglesia, lea la carta de Corintios, porque ahí Pablo expresa todo lo que una iglesia no es. Pero entonces, ya después de tener el contexto un poco de la carta, de los problemas que había en Corinto, que eran problemas fuertes, por ejemplo, bueno, en Gálatas había uno que otro problema, que todavía pensaban que mediante las leyes podían alcanzar el favor de Dios, pero bueno, solucionable. ¿Sí? Otras iglesias, por ejemplo, en Efesios uno no encuentra reclamos así de parte de Pablo, pero es que Corintios, o sea, en nuestro lenguaje actual uno diría, uy, no, se han agarrado, o sea, es terrible una iglesia de estas, ¿cómo puede ser llamada primera iglesia? Y lo peor, Pablo le está escribiendo a ellos y le dice, voy a escribirle a los santificados en Cristo Jesús, a los santos. Y entonces vamos a empezar a mirar. Bueno, esta es la pregunta. ¿Cómo es posible que Pablo llamara santos a los corintios? Y vamos a mirar qué es ser santo. Pero antes de esto, quiero que nosotros de pronto nos hagamos una idea de qué es ser santo en nuestro contexto y en nuestra cultura, porque esto es importante resaltarlo. Dentro de nuestra cultura, una cultura muy católica, ¿sí? Nosotros venimos también de un pensamiento muy católico, aún siendo creyentes tenemos vestigios en nuestra cabeza del catolicismo. El ser santo implica ser moralmente intachable. O sea, santo es igual a perfecto, perfecto es igual a que no peca. ¿Sí? Los santos son los que no pecan. ¿Por qué entendemos esto? Porque la Iglesia Católica, de hecho, no sé si ustedes saben, después de que mueren, si a una persona se le comprobó que hizo milagros y pues que tuvo una vida como moralmente muy buena, se le da como bueno, sí, como es que se canonizan, se canonizan. La canonización, entonces, por ejemplo, ya el Juan Pablo II no es Juan Pablo II, es San Juan Pablo II, ¿sí? Entonces, bueno, yo no sé, pero creo que la Madre Teresa de Calcuta, entonces que uno dice, ay, esa viejita tan buena, le ayudaba a los pobres, esa viejita tan bonita, como iba y se desprendía de todo por ayudar a los otros. Entonces ya no es la Madre Teresa de Calcuta, sino la Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? De hecho, en lo que nosotros usamos, muchas veces los católicos hablan, ¿no?, de San Pedro, San Juan, y tienen miles y miles de santos. ¿Qué son estos santos para la Iglesia Católica? Hombres y mujeres que como que levitaban, no pecaban, hacían buenas obras, y sus buenas obras les llevaron a merecerse como este peldaño de santidad. ¿Sí? Como que pasaron de un plano de seres naturales a un plano casi como los ángeles, de santidad y de perfección. Bueno, eso no es ser santo para lo que la Biblia nos muestra. ¿Por qué? Si lo miramos de lo que dijo Pablo, de lo que estamos estudiando aquí en Corintios, y miramos la iglesia de Corinto, uno debería decir, estos hombres no eran nada perfectos. Estos hombres definitivamente
no merecían estar en este peldaño como lo muestran los católicos. Estoy seguro que ellos no habían puesto a este joven que se acostaba con su madrastra y lo habían canonizado. No, ellos lo habían mandado al infierno y en el mejor de los casos los católicos lo envían a ese estado donde está en el infierno, al limbo. No, pero aquí Pablo les llama santos a todos ellos. Entonces hay que mirar qué es la santidad de una manera bíblica, qué es ser santo. Cuando la Biblia nos llama a nosotros santos, porque estas cartas, aunque eran para esa iglesia en específico, eran creyentes y aplica también para nuestras vidas, el Señor a nosotros nos llama santos. ¿Qué es ser santos? Entonces, esa es la pregunta. Es una palabra griega que se llama agios y no se refiere al carácter moral que una persona pueda tener solamente, sino a su posición delante de Dios. ¿Cómo así? Nosotros no somos santos porque tengamos una buena conducta. No somos santos porque no digamos mentiras, porque no digamos groserías. No es que, listo, entonces si yo llevo 3 años sin tomarme una cerveza, entonces ya me puedo llamar que soy un cristiano santo. No. Ser santo es una posición que Dios nos da, lo vamos a estar viendo durante esta mañana. Una posición que Dios nos da. Nosotros no hicimos nada, Él simplemente nos la otorga y nos llama santos. Cuando hablamos de santos a los creyentes, podemos decir que se refiere a ser separados para. Entonces, para entender un poquito esto, podemos hacer también un recorderis del Antiguo Testamento. Dios apartó a un pueblo para Él mismo, para que le sirviera. En el momento que Moisés se para delante de Faraón en Éxodo y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, el Señor le está diciendo a Faraón, mi pueblo es un pueblo que yo quiero apartar y separar para un propósito, en este caso de lo que estamos hablando, para servir al Señor en el desierto. El pueblo de Dios era un pueblo santo. ¿Por qué? Sí, dentro del pueblo de Dios vemos la rebelión de Coré, dentro del pueblo de Dios vemos en el tiempo de los jueces la maldad que había entre ellos. ¿Cómo podemos decirles a ellos que son santos? Sin embargo, son santos porque era un pueblo que Dios había apartado. Desde siempre el Señor ya lo tenía en su corazón, pero cuando Dios llamó a Abraham, lo apartó y le dio la promesa que por medio de él, por medio de su simiente, en Cristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Vemos a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pueblo que fue conformado, el pueblo de Israel, que era un pueblo que en los tiempos de Moisés, si ustedes leen el libro de Éxodo, Levítico, Dios les da unas normas a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué eran las normas que estaban en el pueblo? Bueno, no era para otra cosa que para mostrar que ellos eran distintos de otros pueblos. El Señor Israel le dice, yo a ti no te permito estas y estas cosas. A otros pueblos sí, pero a ti no. Esto yo lo explico, digamos, muy a la manera de como padres. Si de pronto usted es papá o usted es mamá, tiene a sus hijos, de pronto usted, dentro de las normas que usted tiene en su casa, usted le prohíbe a su hijo fumar. Sí, usted dice, no, hijo, qué pena, pero tú no vas a fumar. Y entonces le dice a su niño de 10 años, mamá, pero es que eso es chévere, todo eso en la televisión lo hacen, usted no, qué pena, pero usted no va a fumar. Me hace el favor, usted, si yo le veo el cigarrillo, le volteo el mascadero. Puede decirle usted como mamá, como papá, a este niño. Pero digamos que usted va por la calle y usted ve a un niño de 12, 13 años en la calle fumando. Yo le pregunto, ¿usted va y reprende a ese niño? ¿Usted va y le quita el cigarrillo, se lo bota al piso, se lo pisa y le da un cocotazo a ese muchacho? No, usted no lo va a hacer. Bueno, si lo hace primero lo demandan y un poco de cosas, pero usted no lo va a hacer. ¿Por qué usted no lo hace? ¿Y por qué con su hijo sí lo haría? Bueno, porque es que es su hijo. Y usted en alguna medida quiere apartarlo para algo. Los creyentes queremos apartarlos para que no prueben el pecado, para que no conozcan todo lo que el pecado puede traer. Sí, no es que los otros no nos importen, pero yo sobre ellos no tengo una autoridad ni una responsabilidad, mientras que en mi hijo sí lo tengo. Entonces, de la misma manera actuó Dios. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos. Yo no se los voy a permitir. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque mis leyes morales son estas y estas, los 10 mandamientos que el Señor pone, y ustedes no se pueden salir de eso. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. Punto, podrá decir el Señor.
Ay, Señor, pero es que los filisteos, ellos sí pueden quemar a los Baales, Señor, y es que por allá hay otro pueblo que coge a los niños y cuando lloran mucho, entonces se los sacrifican a las diosas, Señor, pero no te lo permito. A ellos sí, porque ellos pueden hacer lo que quieran, yo no soy su padre, yo no soy su Dios, que hagan lo que quieran, pero ustedes son un pueblo santo, ¿escuchó? Un pueblo santo, ustedes son un pueblo apartado, porque Dios estaba apartando ese pueblo. Bueno, la razón, cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, es una sola, para Cristo. Dios había apartado un pueblo para que por medio de este pueblo, de este linaje del pueblo de Israel, viniera Cristo. En medio de un pueblo, sí, con todos los pecados que tuvo, pero fue un pueblo que Dios guardó, aún después del cautiverio, él tomó un remanente para proseguir con este linaje de Israel y llegar a Cristo. Esa fue la razón de Dios haber santificado al pueblo. También en el Antiguo Testamento vemos que hay elementos que eran santificados para un propósito. Entonces, en los sacerdotes, en el templo tenían copas que eran especiales para ciertas ocasiones, que no se podían tomar a la ligera, no eran para una comilona, no era para invitar a los primos, a los tíos, no. Eran platos, utensilios que eran propios del templo y para las labores del templo. ¿Sí? La copa en sí no tenía ningún poder específico, no tenía ningún, no sé, algo místico. Así que usted dirá, no, es que si yo tomo esa copa del vino, entonces me voy a sanar de mis enfermedades. No. Esas copas no existen. Hasta el día de hoy ni existieron. ¿Sí? Eran copas santas porque mediante estas copas ellos hacían, todo lo que tenían que hacer en su liturgia como sacerdotes eran apartadas para un bien específico. Punto. Nosotros en la Santa Cena vemos algo de eso. La Santa Cena, si ustedes han escuchado cuando el pastor ora de la siguiente manera: Señor, permite que estos elementos, la copa, el vino y el pan, pasen de un uso ordinario, o sea, un uso que le da a cualquier persona, a un uso especial, un uso extraordinario. ¿Por qué? Porque la vamos a tomar. Así que no es simplemente tampoco, aunque no es una comilona, es cierto, ya lo vimos, tampoco debemos menospreciar lo que es la Santa Cena, es un momento especial. Y le pedimos a Dios que santifique en ese momento, que aparte de estos elementos para un propósito específico. Entonces, eso se ve también en el Antiguo Testamento. Hombres fueron apartados, hombres como Sansón, como David, fueron apartados para una tarea específica. Listo. Entonces, es importante resaltar esto, y esto es muy importante. Cada creyente, todos los creyentes, todas las personas que han creído en Cristo como Señor, como Salvador, aún los más inmaduros, son santos. El creyente que hoy, mediante la predicación del Evangelio, decidió entregar su vida al Señor en fe y en arrepentimiento, hoy es un santo. Podríamos a cada uno llamar, no, San Jason, San Sergio, San Juan Carlos, San Juli, yo sé, ¿sí? Podríamos, porque si somos creyentes somos santos. Podemos darnos bueno, no es el lujo, pero sí es la gracia, es el favor, es el privilegio de llamarnos santos, porque Cristo nos llama de esa manera. Pablo llamó a los corintios santos, ¿por qué? Porque eran buenos, porque eran la iglesia modelo, no, simplemente porque Dios los había a ellos escogido. Entonces, miren, voy a resumir un poquito, espero aquí no enredarlos. Si se enredan por mi culpa me avisan y volvemos a recapitular. Ser santos es una posición que nosotros ahora tenemos delante del Señor. ¿Cómo así? Desde el momento que el Señor nos llama a la vida nueva, el Señor como que nos da un traje, nos da una vestimenta, que el título de esa vestimenta es santo. ¿Sí? Nos cambia el nombre que teníamos, el pecador Jason, por el santo Jason. Simplemente como cuando yo en fe y arrepentimiento vengo, el Señor me toma, me saca de la esclavitud, me trae a la libertad que es en Cristo, ya soy santo. Tengo una posición delante del Señor. Si Dios me mira, Él ya, a pesar de que yo peco, a pesar de que yo miento, a pesar de que uno tiene malos pensamientos, de que odio en muchas ocasiones al prójimo, siendo cristiano, sin embargo, Dios dice, Jason es santo. ¿Por qué? Y aquí tenemos que hablar acerca de la justificación. Porque en Cristo nosotros hemos sido justificados. La perfección que Cristo tiene fue imputada a nosotros
mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. La hoja de vida de Cristo, la hoja de vida de Cristo decía, Cristo es perfecto, es muy bueno, es santo, él obedece, él sirve. Sí, Cristo, la máxima expresión de la santidad, de la perfección. Ahora esta hoja de vida me la ponen a mí. Entonces cuando Dios me mira con la hoja de vida de Cristo, ¿sí? Porque su santidad vino a mí. Y, por otro lado, mi hoja de vida, que decía pecador, malvado, perverso, bocón, grosero, se pasó a Cristo, y en la cruz del Calvario el Señor, el Dios Padre, aplicó justicia en la cruz de Cristo. Eso es lo que nosotros llamamos la justificación. Somos justos, tenemos una posición delante del Señor, si tenemos un estatus delante de Dios. Pero también ser santo en la Escritura tiene que ver con la manera como nos conducimos, la manera en la cual nos conducimos nosotros. Porque cuando hablamos de santidad o cuando hablamos de una vida santa, estamos también no solamente hablando del estado que tenemos, de esa posición que ahora tenemos, sino de la manera como nos debemos conducirnos. Si uno como creyente le llama la atención a otro, le dice, hermano, tiene que comportarse de una manera santa, le está hablando de obras que tiene que hacer. Es cuando leemos, por ejemplo, Santiago nos lleva mucho a las obras, ¿sí? Mire lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Hasta ahí. Según nos escogió, Dios nos escogió en él antes de que todas las cosas fueran creadas, nos escogió. ¿Cómo así que nos escogió? Nos apartó. Entonces es como si yo cogiera este celular y lo aparto. Entonces, por ejemplo, si no voy a comprar algo por internet, entonces hay algo en internet que se llama lista de deseos. Entonces, usted ve, no sé, el celular que le gustó. Usted pone eso en su lista de deseos. Usted sabe que lo va a comprar. Si todavía la plata no está, pero usted sabe que lo va a comprar y usted lo aparta. Usted lo escoge. ¿Sí? De alguna manera, obviamente, de una manera más preciosa y más preciada, el Señor lo hizo en la eternidad. El Señor nos escogió a cada uno de los que íbamos a hacer, bueno, a cada uno de los hombres y nos escogió y después nos dio la luz para recibir el Evangelio antes de la fundación del mundo. Pero desde el momento que nos escogió y nos dio una posición delante de Él, al momento de escogernos, también nos dio un propósito. ¿Para qué? Cada vez que usted en la Biblia vea la palabra ¿para qué?, piense que lo que sigue a continuación es el propósito. ¿Sí? Viene hablando de algo, hablo de esto y esto, ¿para qué? Bueno, es el propósito. Entonces nos escogió ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios al escogernos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven acá? Somos santos y sin mancha delante de Él. Si nosotros nos devolvemos un poquito y miramos acá en 1 Corintios 1, del 1 al 2, podemos leerlo de la siguiente manera. Cuando Pablo habla acá, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, podríamos leer a los separados en Cristo Jesús llamados a ser separados. Se oye extraño, pero así es. A los separados en Cristo Jesús, aquellos que Cristo Jesús separó, llamados también a ser estos mismos separados. Como que hay dos maneras de nosotros ser separados. Una, la posición que tenemos delante del Señor, y otra manera, la manera en la cual debemos conducirnos, ese propósito que el Señor nos ha dado. Entonces, mire, hasta aquí, hasta este momento, podemos decir esto. Un santo es aquel a quien Cristo compró con su propia sangre y lo ha separado para sí mismo, para que sea de su propiedad. Un santo es aquel a quien Cristo compró con su propia sangre y lo ha separado para sí mismo, para que sea de su propiedad. Otra vez es importante enfatizar, aún el creyente más inmaduro es un santo. Y en esa posición que tiene delante de Dios, yo tengo que respetarla y tengo que honrar a este hermano como tal. Nos pasa en la iglesia, me pasa a mí mucho, que de pronto yo creo que nos pasa a muchos, que muchas veces vemos de pronto a este hermanito inconstante. Escuchen, es un hermano, pero es inconstante, de pronto casi no va a la iglesia, de los 4 domingos pues va 2, llega tarde. Uno tiende a ser muy duro, a juzgarlo, uno tiende tal vez a murmurar acerca de este hombre, de esta mujer. Hermano, estamos hablando contra un santo de Dios. Sí, puede que este hombre, esta mujer, no sean
su gel Michelin, o sea, un Paul Washer, que uno diga, wow, es que esos sí son santos. Eso es como que uno les alcanza a ver la aureola ahí encima de la cabeza. Pero este hermano, no, este hermanito que llega tarde todos los domingos a la iglesia, no, ese no es santo, ese no es santo. Este sí, este no. No. La escritura nos dice que todos aquellos a quien Cristo compró con su sangre son santos, santos. Y yo tengo que verlos de la manera como Cristo los ve. En Gálatas, Pablo está hablando, miren, muy bonito, estos días que hemos estado con mi esposa estudiando acerca del libro de Gálatas, es muy bonito ver cómo desde la mitad del capítulo 5 empieza a hablar del amor fraterno los unos por los otros, que Cristo nos ha dado una libertad y esta libertad nos lleva a poder amar a los hermanos, hacerles el bien a ellos. Después habla del fruto de la carne, el fruto del espíritu. Y en este mismo contexto habla de que al momento donde yo juzgara a mi hermano, yo debo ponerme en el lugar de mi hermano, no creerme mejor que él. Uno diría, ¿por qué? Bueno, es por todo lo que hemos estado hablando, porque este hermano fue comprado por el mismo precio de sangre que yo he sido comprado. Hay una canción muy bonita de Marcos Vidal, se llama Hermano. Escúchala, de pronto ahorita me acuerdo y se la mando. Y habla de eso, este es mi hermano comprado con la misma sangre que yo. Sí, tal vez tiene pecados, evidentemente, más groseros, podríamos decir, que los que uno podría tener, pero sin embargo Cristo lo ha comprado con la misma sangre. Y es igual de valioso de lo que soy yo delante de Dios. ¿Sí? El problema ¿cuál es? Y es de lo que va a hablar también el libro, que muchas veces nosotros tenemos pecados que son sutiles, que son pecados que tal vez a nuestros ojos no son pecado, y los hemos dejado también anidar en nuestro corazón. Y en ese sentido, a los que son más maduros en la fe, Dios nos va a juzgar en ese sentido un poco más duro, nos va a disciplinar, hablemoslo de esta manera, nos va a disciplinar más duro, porque se supone que hay más luz. Nosotros mientras más nos acercamos como santos a Dios, mientras más leemos la Biblia, mientras más oramos, nuestro corazón se va haciendo más sensible a nuestros pecados. Y esos pecados que antes pensábamos que no eran pecados, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos por medio de su palabra, estás fallando, estás pecando. Esta expresión que usas no es apropiada. Esto que estás haciendo está mal, de la manera como le hablas a tu esposa está mal, como estás corrigiendo a tu hijo está mal. Sí, tal vez yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y son pecados, por eso el libro se llama pecados respetables, pecados que en la iglesia como que la gente sabe, no, sí, esos pecados, no, pues es normal, no, tú eres cristiano y todavía mientes, no, pues no, tranquilo, todos los cristianos nos mentimos, no, el pecado sigue siendo dañino, el pecado sigue siendo malo. Y aquí vamos a ver ahora una pregunta. Nosotros hemos sido separados de lo que hemos visto. Entonces, ser santo es una posición, es una manera de conducirnos también. La palabra santo también tiene que ver con separado. Acuérdense de todo lo que hablamos del pueblo de Dios, los hombres de Dios que Dios separó con un propósito. Pero entonces miremos con qué propósito Dios nos ha separado a nosotros. Entonces, para esto quise poner un ejemplo. Un soldado, en nuestro contexto colombiano, es separado para servir a su país. ¿Cómo así? Si usted de pronto conoce, tiene amigos que son militares, en la marina, bueno, yo qué sé, usted sabrá que desde el momento que esa persona, por decirlo así, se enlista, se va a prestar servicio, se entrega, de alguna manera ya no es dueña de su propia vida. ¿Sí? Un soldado no es como de pronto nosotros que estamos en nuestro trabajo, usted firma un contrato y en su contrato usted le dice, listo, va a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, va a tener una hora de descanso, tranquilo que no lo vamos a mandar fuera de la ciudad donde usted está residiendo. Sí, hay una serie de parámetros. En los ejércitos no, en el ejército el soldado puede estar comiendo y le dicen, soldado Giselle Ramírez, me hace el favor, coja su maleta que se va para el Amazonas. Y el soldado no puede decir, pero ¿usted qué le pasa? Yo estoy aquí cómodo, aquí la ciudad es chévere, los centros comerciales. No. El soldado ahora le pertenece al ejército. Es como si el ejército se volviera el dueño de esa persona. En ese sentido, ese soldado ha sido separado de la vida común de un civil, como lo somos nosotros, para un propósito específico. Bueno, ¿cuál? Para servir a su país mediante qué cosas, bueno, la inteligencia, lo que tienen que hacer, bueno, los que de pronto tengan así personas, pues sabrán un poco más de cosas.
Los soldados tienen un código mediante el cual se rigen, tienen unas normas, tienen unas leyes. ¿Sí? Si usted habla, bueno, de hecho, si usted ve las películas, aún la manera en la cual ellos se comunican es mediante números. Sí, 6-4, águila 4, sí, 6-8, 4-2, 24, 6 por 6, 42. Yo qué sé, bueno, ahí lo que tengan que decir. Tienen un código para hablar, tienen un código mediante el cual ellos se rigen. Bueno, digo esto, de pronto el que es soldado o que tiene afluencia con ellos me matará, pero yo digo, gracias a Dios yo no presté servicio, no sé qué es eso, de pronto me hubiera sentado un poquito bien, pero de lo que yo he escuchado, un soldado tiene que tender la cama de una manera. Sí, no es que usted coge chan, no, tiene que quedarle de cierta manera, pasa alguien a revisar que es de esta manera. Un soldado cuando está empezando tiene que hacer ciertas labores, ¿sí? Cuando va escalando hay cosas que deja de hacer y todo eso está dentro del código que ellos tienen. Un soldado también tiene una ética como soldado, una manera en la cual este hombre se debe comportar. Si es un soldado, si es un policía, no se puede comportar de cualquier manera. Imagínense en estos días de todo lo que está pasando que, bueno, yo creo que ustedes vieron todos los tumultos, por dar un ejemplo, lo que pasó en Alcosto, en todos estos almacenes de cadena el viernes. Imagínese esto, que usted se hubiera visto ahí en esos videos, en toda la entrada así amontonados, a un poco de gente vestidas así como de policías, y todos los policías entrando por televisores. Primero, qué escándalo, o sea, uno dice, pero ellos, ¿por qué sería más escandaloso? Porque son la autoridad, ¿sí? Porque son los que tienen que dar ejemplo. Si ellos hacen eso, a ellos los pueden echar de donde están, de ser policías, de ser parte del ejército. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que regir bajo una ética, ellos tienen que ser ejemplo, tienen que ser civiles ejemplares, ¿sí? También ellos tienen una disciplina particular, la manera de hacer las cosas. Bueno, eso es como un ejemplo a grandes rasgos. ¿Para qué? ¿Para qué les nombré todo esto? Porque los cristianos también tenemos un propósito. Los cristianos también hemos sido separados, porque somos santos. La palabra santo implica ser separado, separado con un propósito. El mismo propósito que el Señor ha tenido desde siempre, servir al Señor. Para mí ese es uno de los más grandes propósitos. ¿Sí? Servir al Señor. Fue lo que el Señor deseó que pasara con el pueblo de Israel en el desierto. Los cristianos también tenemos un código. Nosotros también, usted está en su trabajo y llegó alguien nuevo y usted de pronto escuchó, no sé, cierta manera de hablar de esa persona, usted dice, venga, como que parece cristiano. Y después usted sigue hablando con él y sin que le diga que es cristiano, es probable que usted reconozca que esta persona es cristiana, que es un creyente. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de hablar distinta a la de los otros. Aún la manera en la cual hablamos, estamos separados de nuestro vocabulario de lo que habla normalmente el mundo. Tenemos una ética. ¿Cuál es nuestra ética? Bueno, la ética del creyente es la escritura. Si la ética del creyente son los 10 mandamientos, lo que está, los mandatos que el Señor nos ha dejado, o sea, la ética mediante la cual nosotros nos regimos. Los cristianos tenemos una disciplina en particular, y si usted es cristiano, yo espero que usted tenga esta disciplina en su vida. ¿Qué disciplina? Leer la escritura. Eso debe ser una disciplina. Así como para el soldado que tiene que tender la cama todos los días y tiene que hacerlo de una manera perfecta, los creyentes debemos todos los días leer la escritura. Todos los días. Los creyentes todos los días debemos orar. Debe ser una disciplina. No porque el Señor esté vigilándonos, a diferencia de los jefes de los soldados que están vigilando y si no lo hacemos nos va a maltratar. No, porque es bueno para nosotros. Porque mediante estas disciplinas, el pastor la vez pasada decía, los medios de gracia. Estos medios de gracia son vehículos que nos llevan, por un lado, a conocer a Dios y a recibir sus bendiciones. Cuando yo leo la escritura, yo estoy recibiendo también enseñanza de parte de Dios, me estoy viendo beneficiado en medio de esta disciplina. Hay un libro, recomiendo libros, ojalá usted tome nota, este libro es muy cortico, Las disciplinas de un hombre piadoso, las disciplinas de un hombre piadoso, y está también Las disciplinas de una mujer piadosa, léalo, es muy chévere, es muy bonito, y habla acerca de esto, leer la Biblia, orar, el congregarse es una disciplina. El estar los domingos, bueno, obviamente en estos momentos no, pero cuando lo hacemos, el estar los domingos en la iglesia debe ser una disciplina. Y el creyente debe tener esta disciplina. Los que son deportistas saben que es una disciplina. Yo tengo que entrenar, entonces todos los días me levanto de tal hora a tal hora y tengo que entrenar. Me preparo, en ese momento aparto todas las cosas. Ya desayuné, ya hice todo, porque de 7 a 9 voy a entrenar.
Bueno, los cristianos deberíamos hacer lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo sé que tengo, por ejemplo, yo sé que los domingos tengo iglesia, sea de la manera que sea, en estos momentos que es de una manera virtual, disciplinémonos para recibir la enseñanza. Que en el momento de la enseñanza, de la oración, ya no estemos desayunando. Imagínese esto, usted llegaría a la iglesia a destapar su paquete de Choco Crispies y el yogur, y en medio de la predicación estar ahí, en medio de las canciones estar comiendo. No. ¿Por qué? Porque no es lo apropiado, no es lo reverente delante del Señor. De esta misma manera nosotros debemos apartar este día aún en la virtualidad. ¿Sí? Ojalá mientras yo estoy dando esta enseñanza, usted no esté cocinando, usted no esté desayunando, usted no esté jugando, sino esté de una manera disciplinada aprendiendo lo que el Señor tiene para usted. ¿Ven? Los cristianos tenemos una disciplina, un comportamiento que día a día se debe repetir. Servir a Dios, ¿qué implica? Servir al Señor es obediencia. Que debemos obedecer las Escrituras. ¿Usted desea servir al Señor? Obedezca lo que el Señor dice. Cuando nosotros obedecemos, estamos sirviendo al Señor. Ser siervo de Dios es ser esclavos. ¿El esclavo qué hace? Obedece al Señor. Lo que pasa es que nosotros no obedecemos a un amo que es terrible, ¿no? Nosotros obedecemos a un Dios que es amoroso. Y esto también es muy importante, porque cuando nosotros somos separados para servir a Dios, viene el resultado. Un cristiano es separado para ser conformado a la imagen de Cristo. Y esto es glorioso, hermanos. El Señor nos ha santificado, apartado para ser santos. Dios nos santificó para santificarnos. Dios nos apartó para apartarnos. ¿Para qué nos apartó el Señor? ¿Para qué nos trajo a este lado? Para empezar a conformar en nosotros la imagen de Cristo. Día a día el Señor va conformando en nosotros la imagen de Cristo, cada vez que pasa un año. Entonces, por ejemplo, ahorita Elise estaba cumpliendo años. Entonces, yo confío en el Señor que este año que ya pasó, el Señor ha hecho en ella una obra y Elisa se parece hoy más a Cristo que lo que era hace un año. Y confío que el otro año se va a parecer más a Cristo de lo que hoy se parece a Cristo. Porque el Señor nos lleva en ese sentido de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Cuando el Señor habla de que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y somos más que vencedores, no se refiere a prosperidad económica, no se refiere a la salud, no. Nuestro mayor bien y la mayor victoria que podemos nosotros tener es cada día parecernos un poco más a nuestro Maestro. ¿Sí? Bueno, obvio eso, no sé por qué se me coló ahí eso. La santidad no es un estatus que se logra por tener un buen carácter, es lo que hemos hablado hasta el momento. La santidad no es un estatus que se logra por tener un buen carácter. ¿Cómo así? No es que como yo no miento ni digo groserías, entonces soy santo. No, sino que es una posición que Dios nos ha otorgado en su gracia. Aún los santos que nosotros somos no somos nosotros, es Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9. Más vosotros, hablándole a los creyentes, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve que todas estas palabras tienen mucho que ver, linaje escogido. Si os sabían, muchos linajes Dios escogió uno. Ustedes son esos, el real sacerdocio. Si nos vamos al Antiguo Testamento, no todo el pueblo podía ser sacerdote, solo unos cuantos. ¿Quiénes? Los de la tribu de Leví, solamente los levitas. En ese sentido, nosotros tenemos el privilegio de que Dios entre muchas naciones nos escogió también a nosotros para hacer ese real sacerdocio. Nación santa, una nación apartada, un pueblo adquirido, de todos los pueblos que el Señor había podido hacer, nos escogió a nosotros, a sus hijos. Somos un pueblo que Dios compró, adquirió por precio de sangre. Otra vez con un propósito. ¿Cuál propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, anunciar las virtudes de aquel que es anunciar a Cristo, anunciar su evangelio, anunciar su obra, anunciar la obra de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vieron? Yo no soy santo por las cosas que haga, sino que fue Dios quien me llamó de las tinieblas y me pasó a su luz admirable. Dios me sacó del estercolero. El estercolero es donde está todas las heces de los animales, eso, lo feo. Ese es el estercolero. Dios nos llamó de ahí y nos sentó a su mesa para comer con Él, a su lado. Esos somos los creyentes. Y eso no debemos perderlo de vista. ¿Cuál es el llamado de Pablo a los Corintios entonces? Jerry Bridge lo define en estas palabras. Si Pablo, ¿qué es lo que le está diciendo a los Corintios? Ustedes son santos.
actúen como tal. Si Pablo les dice, ustedes son los santos, los que Dios apartó, miren en todo lo que están fallando, corríjanse y actúen como tal. Hay algo que nosotros muchas veces pues nos dicen, en los militares los usan, compórtese como es digno, ¿sí?, de ese llamamiento. Nosotros tenemos que comportarnos de una manera digna conforme al llamamiento que se nos ha sido otorgado. ¿Cuál es ese llamamiento? Nosotros somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tal. Somos santos, debemos comportarnos como tal. Este llamado de Pablo a los Corintios es el mismo llamado para nosotros hoy en día. Si usted me está escuchando y usted dice que es cristiano, yo hoy le digo, usted es creyente, usted es hijo de Dios, compórtese como tal. Revise su corazón. Porque a lo largo de estas enseñanzas lo que Dios va a hacer es confrontar nuestros corazones. Pero gloria a Dios, porque eso también nos va a llevar a parecernos más a Cristo. Nos va a ayudar a servirle más a Él. Entonces, vuelvo otra vez. Santo, la palabra santo representa nuestra nueva posición, pero también conlleva la responsabilidad de vivir conforme a esta nueva posición. Entonces, como dice por ahí alguien, no es solamente ser santo, sino parecerlo. Yo ya soy santo. Si usted es creyente y el Espíritu Santo le da convicción y mediante la palabra sabe que es creyente, yo ahora le digo algo. Gloria a Dios que usted entienda que tiene una posición privilegiada delante de Dios. Dios lo mira como un santo. Pero ahora, ese título que se le ha sido otorgado también lleva una responsabilidad. Y es la responsabilidad de usted vivir conforme a ese llamado que Dios le ha hecho. Y para terminar, vamos a mirar aquí el peligro también de pensar que como ya somos santos, ya hemos logrado llegar a donde teníamos que llegar. ¿Sí? Como que ya nos ganamos el primer premio. ¡Ah, ya soy santo! ¡Ay, qué chévere! Yo no sabía que era santo. Ah, entonces ahora puedo pecar deliberadamente. No. Puede haber un peligro grande en pensar que como somos santos, ya lo hemos logrado. Y es el peligro que muchas iglesias han tenido y por el cual se han desviado. Y es el libertinaje. Como ahora soy santo, puedo pecar lo que quiera porque Dios ya me llama santo. No, espérate. Sí, Dios te llama santo y delante de Él eres perfecto, pero tienes que andar una vida en santidad también. ¿Qué puede llegar a pasar? Que podemos obviar el pecado remanente que aún hay en nosotros. La Biblia nos dice en muchas partes que debemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando yo pienso que ya lo he logrado, ¿para qué me examino si ya lo logré? Y ese pecado que mora en mí, yo lo voy alimentando y con el tiempo, los frutos que va a dar son frutos de corrupción, son frutos de pecado. También el pensar que ya lo hemos logrado me puede llevar a mí a una soberbia cristiana. Pensar que soy más que otros. Pensar que soy más que lo que no es creyente. Yo sí soy santo, tú no eres santo. Yo soy la última Coca-Cola del desierto, tú no. Eso es soberbia. La Biblia me lleva a mirar con misericordia a los otros. Ser santo no es ser mejor que los otros porque yo no alcancé y yo no gané mi santidad. Dios me otorgó esa santidad. A mí, lo que yo debo hacer es procurar, ven, te invito porque esto que yo no me gané, Dios también te lo puede otorgar a ti gratuitamente. Solamente cree en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. Es lo que la Biblia nos enseña. Cree en Cristo, arrepiéntete y serás salvo. A nosotros enceguecidos por pensar que ya somos santos y perfectos, podemos llegar a caer en el maltrato a los otros, en el juzgar inapropiadamente a otras personas. Y también podemos llegar a rebajar el poder del pecado. ¿Los cristianos pecan? Sí. ¿Los pecados pecan de una manera grosera? Muchas veces sí. ¿Un cristiano puede llegar a pegarle a su esposa? Sí, puede llegar a hacerlo. Dios nos guarde. Miren, Dios es el que nos guarda porque no somos nosotros. Aún tenemos un pecado remanente en nosotros. Pero si nosotros no nos examinamos día a día a la luz de la palabra, si no corremos a Cristo, el pecado va a empezar a tomar sobre nosotros autoridad. Y entonces en el momento que yo esté airado, no me va a importar pegarle al que sea, porque es que yo ya soy santo. Ay, Señor, sí le pegué a mi esposa. No, le quité un ojo. Señor, perdóname, porque yo sé que mediante la sangre de Cristo tú me limpias de cualquier pecado en el nombre de Jesús. Amén. Ya a los 8 días como el borracho vuelvo y le pego. ¿Por qué? Porque pienso que ya el pecado ya no tiene poder sobre mí. Y es cierto, el pecado ya nos enseñorea de nosotros, pero no quiere decir que no esté ahí. Yo tengo que revisar mi corazón cada día para estar primero a cuentas con el Señor
y para que el Señor me muestre esos pecados que empiezan a aparecer, porque puede que yo ya abandone un pecado, listo, dejé el alcoholismo, dejé las malas palabras, la grosería, pero empezó a aparecer el orgullo, empezó a aparecer la lascivia. Siempre vamos a estar luchando con algún pecado y no podemos rebajar el poder que el pecado tiene muchas veces. Y un pecado puede destruir nuestro hogar, un pecado puede destruir nuestras vidas, un pecado puede llegar a destruir también nuestras finanzas, puede llegar a destruir, no sé, lo que nosotros hacemos en la iglesia, puede destruirnos por completo. Dios nos puede perdonar, claro que sí, podemos ser restaurados, claro que sí, pero sin embargo el pecado puede hacer tanto, tanto, tanto daño que a futuro vamos a seguir viendo las consecuencias. Mira lo que dice esto para terminar. 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas. Bueno, él está hablando de todo lo que le pasó al pueblo de Israel en tiempos de Moisés, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Todo esto está en el Éxodo, en la salida del pueblo, los 40 años que estuvo en el desierto. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces está hablando de las serpientes que fueron, los picaron, después se levantó la serpiente de bronce. Bueno, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cómo así? Estas cosas, el pecado que ellos hicieron al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, ellos pecaron, hubo consecuencias que trajo el pecado. Pero el Señor nos dejó todas estas cosas escritas como ejemplo. Y dice acá, y están escritas para amonestarnos, para exhortarnos, para alertarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto que Pablo escribió, miren, estamos todavía en la carta de Corintios. Dios nos dejó ejemplo en toda la escritura. Miremos el ejemplo en la vida de David, miremos el ejemplo en la vida de Moisés, en la vida de Elías, en la vida del pueblo de Israel. Y aquel que piense estar firme, mire que no caiga. No crean que por lo que yo les estoy diciendo, que ya somos santos, que es un privilegio que el Señor nos ha otorgado, ya hemos logrado absolutamente todas las cosas. No, porque en ese momento, en el momento que pensemos que ya lo hemos logrado, es este momento cuando vamos a pensar que estamos firmes. Y muy probablemente vamos a caer. ¿Por qué? Porque previa a la caída está la altivez de corazón. Y si yo estoy firme y seguro en lo que yo hago, ya soy un altivo, ya no estoy dependiendo de Dios y muy probablemente el Señor tenga que bajarme de esa nube y me voy a dar un gran totazo para volver a reaccionar y volver mi mirada otra vez al Señor. Así que puede que el pecado ya haya desaparecido del vocabulario de muchas iglesias y se hayan desviado por otros lados, pero el pecado todavía existe y existe en la vida de los cristianos y todavía hace daño. Entonces nosotros tenemos también que guardarnos de eso, de nuestra soberbia, de juzgar a los otros, en ese sentido malvado, pensándonos a nosotros mejores, sino que tenemos antes que tener misericordia. Bueno, hermanos, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Venga, a ver, dejar de compartir. Si alguno de pronto tiene alguna pregunta, queja, inquietud, reclamo, en este tiempito nos quedan 5 minutos para resolver las preguntas. Que reviso por acá. Bueno, parece que no. Gloria a Dios. O entendieron todo o no entendieron nada, una de dos. Espero que haya sido lo primero. Si tienen preguntas, igual ahí están prestos para hacerlas en los grupos o buenos comentarios, ahí los pueden dejar. ¿Qué idea quiero que nos llevemos hoy? Esta idea. Somos santos. Gloria a Dios. Somos santos, apartados para Él. Tenemos un estatus ahora delante del Señor. Pero, eso no implica que somos perfectos. También vamos en un proceso de santificación. Somos santos en un proceso de santificación. Somos santos que pecan. ¿Sí? Y de eso es lo que vamos a intentar tratar y a meditar en sus corazones para que el Señor nos muestre esos pecados durante todo este tiempo de estudio. Y ya. Entonces, bueno, dice María, el nombre del libro base. Venga, el libro base se llama Pecados Respetables. Lo voy a copiar acá. Respetables de Jerry Bridges. Ese es. Ahí se los pongo. Pecados Respetables de Jerry Bridges. Es muy bonito y como creyentes. O sea,
yo espero que después de estudiar todo este libro a la luz de la escritura, obviamente todo eso, porque no es solamente la palabra de los hombres, sino es lo que la escritura nos dice, yo quiero que nosotros como creyentes seamos mejores creyentes, que de la manera que nos comportemos como tales. Ya entendimos que somos santos, ahora tenemos que actuar como tales y no debemos permitir ciertos pecados en nuestras vidas que son muy sutiles, pero que pueden destruir también nuestra comunión con el Señor. Bueno, hermanitos, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, entonces vamos a orar. Vamos a orar y quedamos así, cuape. Y ya nos vemos en el capítulo para la alabanza. Bueno, oremos al Señor.